Entonces, buenas noches a todos. Le damos gracias por la presencia y le damos la bienvenida a la cuarta reunión científica de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. En esta oportunidad, la reunión científica, el título de la charla que vamos a escuchar, es la valoración por multimodalidad de imágenes de pacientes con insuficiencia cardíaca, y va a estar a cargo de la doctora Nilda Espínola Zabaleta. La doctora Nilda es cardiólogo ecocardiografista, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, además es fellow del American College of Cardiology, fellow de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y fellow de la Sociedad Interamericana de Ecocardiografía, y se desempeña como médico adscrito en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. Para mí es un verdadero honor y un lujo poder presentarla a Nilda. Ella fue una de mis maestros en ecocardiografía, a quien le tengo un agradecimiento eterno, y además seguramente esta expresión va acompañada de múltiples voces de médicos de toda Latinoamérica que han pasado por el servicio de Nilda, de Perú, de Colombia, de México y de muchas provincias de acá, de Argentina. Muchos médicos hemos pasado por el servicio de Nilda y estamos eternamente agradecidos por todo lo que ella nos ha brindado. Bienvenida, Nilda, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias a todos los presentes. Yo voy a hablar de valoración multiimagen de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Declaro sí. no tener conflictos de interés. Y la insuficiencia cardíaca es la enfermedad crónica más común en todo el mundo. Tiene una prevalencia estimada de 1 a 2% en la población adulta, que alcanza un máximo hasta del 10% en los mayores de 70 años. De ahí la importancia de la técnica de imagen para estratificar a estos pacientes, y a medida que la enfermedad progresa, el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta con la remodelación gradual, con depósito intersticial, seguido de cambios estructurales en el estadio B y disfunción diastólica. La disfunción diastólica, que a menudo precede la disfunción sistólica, es quizás la etapa más temprana de la insuficiencia cardíaca clínica. Esto se puede identificar con las técnicas de ecocardiografía, con las nuevas técnicas, con el spectral tracking, con el Doppler tisular y con las nuevas técnicas de resonancia magnética. Ya cuando la insuficiencia cardíaca está establecida en el estadio C, C o D, estas técnicas nos proporcionan información adicional. Disculpe, doctora, no se está compartiendo todavía la pantalla, ¿no? ¿No? No. No. Entonces no se escuchó nada. Sí, se escuchó, pero... Se escuchó todo, pero no se compartió la pantalla. A ver, no se vio las diapos. A ver, compartir. Ahí. A ver. ¿Ahora está bien? Sí. Ahora sí. Pero debería, modo presentación. Ya está, ahí. La copita que está abajo. Sí, ya está, ¿eh? Sí. A ver. Ya está en modo presentación. Ah, sí, ahí, ahora sí, ahora sí. Entonces les decía que las técnicas de imagen como la resonancia magnética y las nuevas técnicas, ya cuando la insuficiencia cardíaca está bien establecida, nos proporcionan información adicional de mayor riesgo de un resultado adverso. En el 2016, la Sociedad Europea de Ecocardiografía estableció la clasificación de la insuficiencia cardíaca en 3 tipos. El tipo 1 con fracción de expulsión disminuida, con una FEBI menor al 40%. El tipo 2, diríamos, con fracción moderadamente reducida, con fracción de expulsión entre 40 y 49%,
Aquí hay que tener presente también los niveles elevados de los péptidos natriuréticos y por lo menos una enfermedad estructural que tenga hipertrofia ventricular izquierda o crecimiento de aurícula izquierda y disfunción diastólica. Y en la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, tenemos que la fracción de expulsión es mayor del 50% y podemos tener los péptidos natriuréticos elevados. También una de las condiciones es la enfermedad estructural con hipertrofia y con crecimiento de la aurícula izquierda o la disfunción diastólica. Es muy importante cuando tenemos la sospecha de insuficiencia cardíaca valorar la historia clínica en forma minuciosa, el examen físico y las anormalidades electrocardiográficas. Si estas no están presentes, entonces hay que considerar otro diagnóstico. Si hay más de un signo presente, se solicitan los péptidos natriuréticos, el NT-proBNP y el BNP. Con estos valores se indica, si estos valores son menores a los que aquí se muestran, entonces es normal, hay que considerar otro diagnóstico. Y si estos valores están incrementados, hay que solicitar un ecocardiograma. Si no tenemos la posibilidad de determinar los péptidos natriuréticos, entonces vamos directo después de la historia clínica, del examen físico, del electrocardiograma, a un estudio ecocardiográfico. Y si este estudio ecocardiográfico demuestra que sí hay datos de falla cardíaca, entonces es muy importante determinar la etiología para de esta manera establecer el tratamiento de estos pacientes. Dentro de la etiología de la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica representa el 62% en múltiples estudios, también en México, y las otras causas son de menor importancia, pero también incluyen condiciones de carga anormal y arritmias cardíacas. Esta gráfica me parece, o esquema, me parece muy importante. Está relacionada con la remodelación cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica. Vemos que el paciente tiene un infarto anteroapical con adelgazamiento de la pared. Eso hace que se distorsionen los músculos papilares, que haya tironeamiento de las cuerdas tendinosas y de esta manera hay falta de coaptación de las valvas e insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral provoca dilatación de la aurícula izquierda, aumento de la presión intraauricular con incremento de las presiones pulmonares, y esto representa una sobrecarga de presión para el ventrículo derecho, el cual se dilata. Al dilatarse, también se dilata el anillo, y si se dilata el anillo, no hay una adecuada coaptación de las valvas, y esto va a llevar a insuficiencia tricuspidia. Entonces ahora el ventrículo va a tener que tolerar una sobrecarga de presión y una sobrecarga de volumen. Al final lo va a llevar a disfunción del ventrículo derecho. Entonces tenemos diferentes métodos para valorar. El paso 1 es valorar la remodelación ventricular izquierda, y para esto tenemos la técnica de ecocardiografía bidimensional, tridimensional, la resonancia magnética, la tomografía, los estudios de medicina nuclear y el strain, para determinar si existe, cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos los métodos invasivos de angiografía, la angiotomografía, el reforzamiento tardío con la resonancia magnética, las técnicas de medicina nuclear y las de estrés con ecocardiografía y con resonancia magnética. Si nosotros tenemos que valorar la indicación para una revascularización, es necesario determinar si existe viabilidad miocárdica, y tenemos los métodos como la resonancia magnética con gadolinium y los métodos de medicina nuclear como el PET y el SPECT, así como el ecocardiograma y la resonancia magnética. Y para valorar la insuficiencia mitral contamos con el eco bidimensional y tridimensional y con resonancia magnética. En la evaluación del ventrículo derecho tenemos el eco 2D y 3D, tenemos la resonancia magnética, que es el gold estándar para determinar la fracción de expulsión del ventrículo derecho, aunque nosotros actualmente con el eco tridimensional podemos determinar
con una correlación bastante aproximada a la resonancia magnética, que es el gold estándar. También tenemos la tomografía, las técnicas de medicina nuclear y el strain de la pared libre, que tiene valor pronóstico. Igualmente, para valorar la regurgitación tricuspidia, tenemos la técnica bidimensional y tridimensional. Tenemos la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Aquí les presento un ejemplo, es un ecocardiograma transtorácico de 4 cámaras, donde vemos importante dilatación de predominio de cavidades izquierdas, con movimiento disincrónico, hipocinético, con insuficiencia mitral moderada, aumento o dilatación de la aurícula con incremento de las presiones en la aurícula y de las presiones pulmonares, que van a repercutir en cavidades derechas. Tenemos la determinación de la función ventricular por eco tridimensional. Nosotros en nuestro servicio tenemos el equipo de Siemens, y podemos determinar con mucha precisión los volúmenes ventriculares, tanto en telesístole como en telediástole, la fracción de expulsión, el índice de sincronía y la dispersión, como ustedes pueden ver en la imagen que se muestra en la parte inferior. El strain longitudinal juega un papel muy importante en la determinación de la disfunción subclínica, especialmente en pacientes que han sido sometidos a quimioterapia. En esta oportunidad tenemos el valor pronóstico del strain. Es un estudio bastante grande que se realizó en pacientes con insuficiencia cardíaca que fueron sometidos a terapia de resincronización. Son 829 pacientes. Aquí tenemos las variables clínicas, el electrocardiograma, que tuvo significancia estadística en comparación, porque ellos determinaron 4 cuartiles en relación al valor del strain longitudinal del ventrículo izquierdo. Tenemos el tratamiento, que no tuvo significancia estadística, y los valores de la ecocardiografía con los volúmenes, la fracción de expulsión y el strain, que tuvieron significancia estadística. En el análisis univariado de estos datos, se encontró que las variables clínicas casi en su mayoría tenían significancia estadística, así como las variables ecocardiográficas. Pero ya en el análisis multivariado, el que salió con significancia estadística fue la edad, la clase funcional 3-4, la presencia de diabetes y la función renal. Aquí, para los que no son ecocardiografistas, nosotros determinamos el strain longitudinal en el corte apical de 4 cámaras, 3 cámaras y 2 cámaras, y aquí obtenemos el bullseye, que nosotros le llamamos, o el ojo de buey, con un valor promedio de menos 17.8% en este caso, pero normalmente se acepta que si el valor es mayor de menos 20, entonces hay disfunción o hay disminución del strain. Puede haber una disfunción subclínica dependiendo de la patología que nosotros estamos valorando. Y los puntos finales de este estudio fueron los primarios: la mortalidad por todas las causas, el trasplante cardíaco y el uso de dispositivos de asistencia ventricular, y para los puntos secundarios, las arritmias ventriculares y la necesidad de implantar un dispositivo, un desfibrilador implantable. Y vean ustedes cómo la tasa de eventos acumulados fue mucho mayor para los pacientes que tuvieron el cuartil 4, que fue el que tuvo menor strain longitudinal global. Paso a comentar la utilidad de la resonancia magnética en un centro de referencia de tercer nivel. Este es un estudio australiano con 114 pacientes. Ellos estudiaron a los pacientes mediante ecocardiografía y resonancia magnética, y ellos tuvieron un impacto clínico muy importante, que fue del 50%, y esto a expensas de que cambió el diagnóstico en el 20% de los casos. Quiero mostrarles que en el caso de la miocardiopatía idiopática o dilatada, por ejemplo, el diagnóstico por resonancia magnética resultó completamente diferente,
muchos en cardiopatía isquémica, hipertrófica, infiltrativa, miocarditis, no compactación, miocardiopatía, periparto y otros, así como para la presencia de trombos, aun cuando usaron Definity u otro medio de contraste que cruza la barrera pulmonar y que permite definir con mayor precisión. De ahí la importancia de estos autores en el diagnóstico, en el cambio de manejo que representó el 47% y más que todo a expensas de la revascularización, y para esto hubo necesidad de determinar si existía viabilidad miocárdica o no. La resonancia magnética tiene gran papel, gran importancia en la miocardiopatía dilatada. Este es un estudio donde valoraron la extensión, la localización y el patrón del reforzamiento tardío. Inicialmente incluyeron 1.353 pacientes, pero después quedaron como 874 pacientes. Aquí tenemos los diferentes patrones. En el patrón A vemos que hay un reforzamiento tardío en el mesocardio, en el septum interventricular. En el B tenemos un patrón subepicárdico, en el C tenemos un patrón focal inferior y en el D tenemos un múltiple. Entonces, estos autores concluyeron que en relación a la presencia y localización del reforzamiento tardío, los que tenían un reforzamiento septal y de la pared libre tuvieron mayor riesgo de muerte súbita, y los pacientes que tuvieron una localización septal y septal con la pared libre tuvieron mayor incremento en la mortalidad. En relación al patrón, vemos que los que tuvieron un patrón subepicárdico y un patrón múltiple, o sea, en el septum y en la pared lateral en este caso, esto se asoció con mayor riesgo de muerte súbita. Entonces, aquí es otro trabajo para que pregunta si es necesario valorar la presencia de debilidad miocárdica en los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca. Claro que es necesario, porque necesitamos establecer la etiología. Es muy importante porque eso cambia el pronóstico, como ya vimos previamente, como resultó en el estudio australiano, y vemos que el patrón isquémico puede ser un patrón subendocárdico o un patrón transmural. En cambio, el patrón no isquémico puede ser en la porción media en el mesocardio, puede ser epicárdico o puede ser un patrón endocárdico global. Y los puntos claves de este estudio fueron que la resonancia magnética tiene la habilidad para valorar en forma directa la presencia de tejido viable y tejido no viable, y el patrón de fibrosis miocárdica el patrón de fibrosis miocárdica permite establecer la etiología de la insuficiencia cardíaca. La presencia de fibrosis miocárdica tiene un impacto muy importante para los pacientes con insuficiencia cardíaca, y en la actualidad existen nuevas técnicas de resonancia como el T1 mapping que nos permiten valorar la fracción de volumen extracelular, y de esta manera podemos ver la fibrosis difusa, y en algunos casos ya no va a haber necesidad de realizar una biopsia endomiocárdica, especialmente en las miocardiopatías. Esperemos que así sea. Aquí tenemos las curvas de sobrevida en relación a los MACE. En este caso vemos que los que tuvieron presencia de reforzamiento tardío, pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, tuvieron menor sobrevida libre de eventos. Igualmente, para la mortalidad cardíaca, la sobrevida fue menor en presencia de reforzamiento tardío, es decir, en presencia de fibrosis. Esto fue para cardiopatía isquémica. Pasamos a cardiopatía dilatada, no isquémica, y vemos que también la presencia de fibrosis mostró menor sobrevida en relación a todas las causas de mortalidad. La sobrevida libre de eventos para la mortalidad cardíaca, cardiovascular y trasplante también fue menor. Igualmente, para la muerte cardíaca súbita o abortada, para la muerte por insuficiencia cardíaca, para la hospitalización o trasplante. Otra de las técnicas muy importantes para valorar la viabilidad miocárdica es el PET, la tomografía por emisión de positrones. Aquí les muestro un ejemplo de nuestro hospital, donde vemos que la perfusión que fue valorada con amonia
muestra un defecto muy importante en el ápex y en las porciones apicales del ventrículo izquierdo, y con FDG vemos que existe metabolismo en este nivel donde hay el defecto de la perfusión, hay metabolismo, eso es el mismatch, y eso indica que hay presencia de tejido viable y que el paciente puede beneficiarse de un tratamiento de revascularización. La medicina nuclear también es una técnica que en los últimos tiempos nos permite valorar a los pacientes que son candidatos para tratamiento de revascularización, de resincronización cardíaca, y esta técnica nos permite valorar la sincronía intraventricular. Esto se hace a través del análisis de fase o la desviación estándar. Este es un ejemplo de un estudio normal. Vemos que la perfusión es normal. Este es el estudio de reposo y el estudio de estrés. Y realmente el análisis de fase, el ancho de banda y la desviación estándar están dentro de rangos normales. En cambio, aquí tenemos un paciente que fue estudiado con SPECT, donde observamos que hay un importante defecto de la perfusión anteroseptal e inferoseptal. Este es en reposo, este es en estrés. Y vean ustedes, ya desde reposo hay importante retardo, hay disincronía del ventrículo izquierdo, la cual se hace más importante durante el ejercicio, y esto se observa aquí. Vean ustedes, en reposo 126 el ancho de banda, y con el esfuerzo 174, igual el cambio, aunque es menor, para la desviación estándar de 33 a 48.8 grados. Otro de los estudios, también el PET se utiliza para valorar la sincronía. Este es un paciente que tiene un defecto de la perfusión apical, aquí en condiciones de reposo y de estrés, que no se modifica mucho, pero vean ustedes cómo hay importante cambio en el ancho de banda. Entonces, estas técnicas nos han permitido determinar si existe disincronía sistólica, pero también diastólica, aunque todavía nos está por llegar el software para valorar la disincronía diastólica. Les voy a presentar un caso de valoración multiimagen de una paciente que llegó, una femenina de 72 años de edad con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus. Ella acudió a un hospital de su localidad por presentar un dolor precordial intenso. Fue atendida y recibió tratamiento médico. 9 días después, inició nuevamente con dolor precordial y con disnea progresiva, por lo que decidió acudir a nuestra institución. Aquí tenemos el electrocardiograma, donde ustedes pueden observar supradesnivel del segmento ST en las derivaciones de B2 a B6 prácticamente, y onda Q en D3 y ABF. Entonces, se hicieron los estudios de laboratorio y vemos que tiene un ProBNP de 6.872 picogramos por mililitro. El estudio de ecocardiografía que les muestro aquí tiene un aneurisma en la porción apical de la pared lateral del ventrículo izquierdo y un pseudoaneurisma con presencia de trombo. Aquí con Doppler color vemos insuficiencia mitral, que esto se corrobora con el estudio de resonancia magnética y también con el estudio, con la ventriculografía, donde podemos ver el aneurisma y también podemos ver la insuficiencia mitral. Se hicieron estudios híbridos de PET con resonancia magnética y vemos que no hay isquemia residual. Con reforzamiento tardío vemos que hay un reforzamiento en la porción apical del septum interventricular, y este es el cateterismo, donde observamos las arterias coronarias en tirabuzón, ya que es una paciente hipertensa, y la descendente anterior tiene cambios difusos. En el segmento proximal lo reportaron de 60% y otros segmentos de 70%, así como cambios en la arteria circunfleja. Esta paciente, por su edad,
rechazó el tratamiento quirúrgico y ella está en tratamiento médico óptimo, o sea, con todo. Se encuentra en clase funcional 2 a 2 años de su seguimiento, solamente con tratamiento médico. Vemos aquí el estudio de medicina nuclear de esta paciente que tiene el defecto de la perfusión muy importante en el ápex y las porciones apicales, con disincronía sistólica, con fracción de expulsión muy disminuida y con volúmenes ventriculares muy incrementados. Otro de los puntos muy importantes es el strain de la aurícula izquierda, que en la actualidad ha cobrado mucha relevancia. Esto se determina en el corte apical de 4 cámaras. Hay equipos como los de Siemens, como los de actualmente como el de Philips, que nos permiten, que tienen ya el software especial para la aurícula. En cambio, los de General Electric, que son los mejores en strain, aparentemente no hay que adaptarlo del ventrículo hacia la aurícula. Y nosotros aquí vemos las fases del strain de la aurícula izquierda. Esta es la fase de reservorio y la fase de bomba. Esos son los valores normales de acuerdo a los metaanálisis de los estudios publicados en la literatura. Y la fase de conducto se obtiene de restar la fase de bomba de la fase de reservorio. Entonces aquí tenemos la fase de conducto, que es del 23%. Estos son valores normales. Este es un estudio que se ha publicado recientemente donde valoraron la mecánica de la aurícula izquierda en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Y vemos aquí como Swan-Ganz, que tenían una presión en cuña bastante elevada, una presión venosa central también igual, una presión media de la arteria pulmonar muy elevadas, dilatada la aurícula izquierda, el patrón del flujo mitral, un patrón restrictivo, hipertensión telediastólica del ventrículo izquierdo, presión sistólica, hipertensión pulmonar, y aquí tenemos el strain de la fase de reservorio, que como recordarán es de 39%, más del 39% su valor normal, y aquí tenemos uno del 5%. Y bueno, está aquí, estos pacientes fueron llevados a tratamiento de descongestión, o sea, a tratamiento con diuréticos, y posteriormente fueron dados de alta y tuvieron un seguimiento a las 6 semanas, donde observamos que hubo mejoría en la función diastólica, disminuyó la presión sistólica de arteria pulmonar y también se incrementó el strain de la fase de reservorio. Y aquí fue graficado, vean ustedes, en basal, cuando los pacientes llegaron al hospital, después del tratamiento y luego en el seguimiento, vemos que el strain de la fase de reservorio tuvo un cambio inmediato, que fue más significativo a las 6 semanas. En cambio, la fase de bomba inicialmente tuvo una ligera mejoría, pero se ve significativamente recién a las 6 semanas. Estos autores determinaron el punto de corte para los puntos finales que fueron la recurrencia de insuficiencia cardíaca o la mortalidad por todas las causas, y encontraron en el análisis de Kaplan-Meier que fue de 0.8, el punto de corte fue de 8.8% para el strain de la fase de reservorio, y los pacientes que tuvieron más de este valor tuvieron menor recurrencia de insuficiencia cardíaca, así como menor mortalidad por todas las causas, en comparación con los pacientes que tuvieron un valor menor de 8.8% para el strain de la fase de reservorio. Este es otro estudio interesante en insuficiencia cardíaca crónica multicéntrico, donde participaron 7 centros internacionales, y vemos que el número de pacientes fue considerable, fueron 369 pacientes. Ellos encontraron que hubo una relación inversa entre el strain de la fase de reservorio de la aurícula izquierda con el score total del cuestionario de Minnesota, y también ellos determinaron las curvas ROC para ver cuál es el punto de corte que pueda predecir mejor la pobre calidad de vida en estos pacientes, y encontraron que el punto de corte en estos pacientes fue de 16%, o un área bajo la curva de 0.74.
Como ya había mencionado, la fibrosis, para la determinación de fibrosis, la resonancia magnética es de gran importancia. También no solamente para el ventrículo, ahora también para la aurícula, en este caso izquierda. Vemos aquí la adquisición de vistas axiales de la aurícula izquierda, el aislamiento y la identificación de la pared atrial. Vemos la cuantificación del reforzamiento y aquí es una reconstrucción tridimensional de la aurícula, donde en verde se muestra la zona de fibrosis y en azul el tejido sano. Esto es de gran importancia en los pacientes, para los médicos electrofisiólogos, porque en base a esto ellos pueden establecer el tratamiento en los pacientes con fibrilación auricular. Este es otro ejemplo que les voy a mostrar, una femenina de 27 años de edad que al 7º mes de embarazo presentó disnea progresiva, edema de tobillos. A la exploración física se encontró que el ápex estaba desplazado hacia el 6º espacio intercostal izquierdo. Había un soplo en foco mitral grado 2 de 4. Los estudios de laboratorio mostraron un incremento significativo del NT-proBNP. En la radiografía de tórax, el índice cardiotorácico fue de 0.57. Había hipertensión venocapilar pulmonar, derrame pleural derecho, y el ecocardiograma, que es el que les muestro aquí, con disfunción biventricular. Vean ustedes la fracción de expulsión por eco tridimensional del 14%, con mucha dispersión, y el ventrículo derecho también tenía disfunción con una fracción de expulsión del 29%, cuando normalmente, de acuerdo a las guías de la Sociedad Americana, la función ventricular, la fracción de expulsión por eco tridimensional debe ser mayor del 45%. Vemos que la aurícula izquierda también tiene una fase de reservorio, el strain de la fase de reservorio está muy disminuido, no alcanza a llegar el 4%, y el estudio de resonancia magnética muestra la importante dilatación de cavidades cardíacas, el estudio con gadolinio, el reforzamiento en el sitio de unión del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, así como en el eje corto vemos que tiene una localización múltiple, es anteroseptal e inferoseptal. Entonces la paciente, después de un año, está en clase funcional 3, a pesar de un tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca. Entonces la paciente ha sido considerada para trasplante cardíaco y por no tener recursos fue trasladada al Hospital del Seguro Social, pero quiero comentar que en esa miocardiopatía peripartum el 50% se recupera y el 50% tiene mal pronóstico cuando tenemos el reforzamiento tardío en la resonancia magnética, como demostramos en este caso. Otro de los puntos muy importantes para el ultrasonido, para la insuficiencia cardíaca, es el ultrasonido pulmonar. Esta es una técnica que se ha desarrollado en los últimos tiempos, que se lleva 2 minutos para tomar las imágenes. Se utiliza inclusive con máquinas con ecocardiógrafos de bolsillo, con ultrasonidos de bolsillo. Vemos que en el hemitórax izquierdo tenemos la parte anterior y la parte lateral, la porción superior, inferior. Entonces tenemos 4 partes, igualmente del lado derecho. El transductor se localiza en forma longitudinal u oblicua y nosotros valoramos el desplazamiento de la pleura, que en este caso es normal, y la presencia de líneas A, eso es normal. Pero si nosotros vemos líneas B de Kerley, que son en forma de cometa, que van desde la pleura, si estas son mayor de 5, se considera que hay congestión subclínica pulmonar. Este es un estudio que ha salido recientemente del grupo de Barcelona. Ellos valoraron 123 pacientes con insuficiencia cardíaca que fueron dados de alta y encontraron que el 48% no tenía datos de congestión pulmonar subclínica ni por ultrasonido
ni por auscultación no se encontraron crepitantes. En cambio, el 33%, que son 41 pacientes, tuvieron por ultrasonido datos de congestión pulmonar caracterizados por más de 5 líneas B de Kerley. El 19% tenía congestión pulmonar clínica, que presentaba crepitantes a la auscultación y por ultrasonido pulmonar, y los puntos primarios finales fueron, a los 6 meses, fueron las visitas urgentes, la hospitalización por descompensación de la insuficiencia cardíaca y la muerte. Aquí tenemos las curvas de Kaplan-Meier y vemos que los pacientes que tuvieron congestión pulmonar subclínica tuvieron mayor ocurrencia de puntos primarios, como los que ya les había comentado, o sea, mayor prevalencia o mayor de visitas de urgencia, descompensación por insuficiencia cardíaca y muerte por insuficiencia cardíaca. Esto es más o menos a vuelo de pájaro los que le quería mostrar sobre la valoración multiimagen de la insuficiencia cardíaca, pero quiero terminar comentándoles las innovaciones, el paradigma de las innovaciones de imagen. Aquí tenemos del eco 2D al eco 3D, vean ustedes una válvula mitral con un flail de la válvula anterior, con insuficiencia mitral muy importante, con Doppler color, de la fracción de expulsión a el strain, que la fracción de expulsión nos da información, pero cuando ya disminuye, cuando el daño es irreversible. En cambio, con el strain podemos obtener, podemos determinar la disfunción subclínica y tomar medidas y de esta manera mejorar el pronóstico de estos pacientes. En los pacientes con dispersión, tenemos que valorar la presencia de arritmias en relación a la resonancia magnética, las nuevas técnicas T1 mapping para valorar el volumen extracelular, la doble hélice en los estudios de strain ahora por resonancia magnética. Igual aquí el T1 mapping es un paciente que tiene amiloidosis de cadenas ligeras, abajo un paciente normal, y arriba tenemos aquí hipertrofia en las vistas de cine. En el T1 mapping el tiempo está prolongado y con gadolinio el reforzamiento tanto en el septum interventricular así como en la pared inferior del ventrículo izquierdo. Y con los estudios de PET, este es un paciente que no tiene captación y aquí vemos cómo se capta muy bien el corazón. Este paciente tiene alta sospecha de sarcoidosis. Muchas gracias por su atención. Espero, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nilda. Excelente la presentación, muy completa. La verdad que has revisado todas las modalidades de imagen del aporte de cada una de ellas en la insuficiencia cardíaca. Vamos a pasar ahora a nuestra rueda de panelistas. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Griselda Maidana. Por ser la única dama en el grupo de panelistas, va a ser la primera. Así que, Griselda, habilita tu micrófono para comunicarte. Bueno, ¿se me escucha? Sí. ¿Me escucha? Bueno, gracias, doctor. Muy buena su presentación, doctora. Y a mí, yo quería preguntar, sobre todo saber su opinión del uso del strain como rutina en las pacientes para detectar una etapa subclínica de aquellos pacientes que han sido sometidas a quimioterapia, para encontrar una disfunción ventricular subclínica. Y en el caso de que a las pacientes que ya han sido sometidos a quimioterapia y ya están en una fase clínica y que no se encuentra una mejoría en ella, el uso también de la resonancia magnética para ver la asociación de cardiopatías isquémicas en ellas. Bueno, mire, yo creo que el valor principal ahora del strain es para determinar disfunción subclínica, y se ha utilizado más que todo en pacientes que han sido sometidos a quimioterapia. O sea, se hace estudio basal
y luego se repite el estudio después del tratamiento. Y si hay una disminución mayor del 15% en relación al estudio basal, decimos que hay disfunción subclínica. La resonancia yo creo que es de gran valor para establecer la etiología de la insuficiencia cardíaca. De acuerdo al patrón de reforzamiento, podemos decir que es un patrón isquémico o no isquémico, y dentro de los no isquémicos todavía podemos caracterizar las diferentes miocardiopatías, la miocarditis y todas las patologías con fracción de expulsión preservada. Sí, doctora, ¿y en qué momento, en a qué tiempo pediría la resonancia magnética en estos pacientes? Una vez que ya empezaron la fase clínica, espera normalmente un tiempo de mejora para ver cómo evoluciona su cardiotoxicidad, y en qué momento usted pediría la resonancia magnética. Bueno, ahí habría que ver si hay sospecha de alguna enfermedad coronaria o alguna duda diagnóstica, ¿sí? Entonces ahí pedirle la resonancia magnética, o hay algunos medicamentos como el 5-fluorouracilo que sí provoca problemas de espasmo coronario. Inclusive nosotros publicamos un caso justamente de que hizo infarto, pero por el tratamiento con 5-fluorouracilo, algo así se llama el medicamento. Sí, entonces ahí estaríamos solicitándole una resonancia magnética si es que está disponible. Si no, pues no, lo tenemos que manejar con eco y con marcadores, ¿no? Con eco tridimensional, con strain y con marcadores. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente panelista. Y bueno, también ahí está la ventanita del chat para los demás participantes. Si quieren hacer alguna consulta, la pueden hacer por escrito y yo después se la paso a la doctora Nilda. El doctor Pablo Nazca, que lo veo ahí, le habilita el micrófono y va a poder hablar. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, la verdad excelente, muy, muy explicativa y muy completa. Yo le quería preguntar dos cosas, doctora. Una es si ustedes esa técnica multimodal la aplican en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, o tienen alguna forma de seleccionar a quién, en quién usarla y en quién usar estudios más sencillos. Y lo siguiente es qué valor le da a estudiar la función del ventrículo derecho, que, bueno, quería saber su opinión. Bueno, ¿cómo seleccionamos a los pacientes? Bueno, si tenemos duda diagnóstica, de primera intención hacemos ecocardiograma. Y de ahí ya tomamos la decisión si va el paciente a resonancia o angiotomografía, dependiendo de los hallazgos. Pero bueno, de acuerdo a estos estudios que mostré, el estudio australiano de que en la miocardiopatía dilatada casi que a todos hay que hacerle resonancia magnética porque puede cambiar el diagnóstico, entonces como que uno cambia de mentalidad, ¿no? Entonces quizás recomendamos a todos los pacientes dilatados hacerle una resonancia porque habría que determinar la etiología, porque el pronóstico sería diferente. Eso sería, ¿no? Y la otra pregunta era... Sobre la función del ventrículo derecho. La función del ventrículo derecho. Bueno, tenemos las técnicas rutinarias como el TAPSE, como la velocidad de onda S, como el TI, pero no son tan precisos como el strain de la pared libre del ventrículo derecho. No el strain global del ventrículo derecho, sino la pared libre es el que tiene valor pronóstico. Y bueno, ahora con casi todos los equipos se puede valorar el strain de la pared libre del ventrículo derecho, y también tenemos la técnica tridimensional que nos permite valorar los volúmenes y la fracción de expulsión del ventrículo derecho, y realmente no es muy difícil y no lleva mucho tiempo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Pablo. Bueno, le cedemos la palabra al doctor Mariano Estofán. Ahí habilitas el micrófono, Mariano. Buenas noches, creo que se me escucha. Primero que nada, felicitar a la doctora por la charla tan completa y abarcativa, por todos los métodos y los aspectos. No sé qué hice, pero ya no lo veo, pero creo que ya ahorita ya está bien ahí.
Bueno, primero que nada, felicitarla y le quería hacer dos preguntitas. La primera, ¿a qué grupo de pacientes con miocardiopatía dilatada que uno quiere descartar etiología isquémica, usted le pediría una angiotomografía para evitar hacer un cateterismo? ¿Tiene algún grupo de pacientes a los que ustedes, en vez de hacer un cateterismo para descartar etiología isquémica, le hace tomografía o siempre hace cateterismo? No, yo creo que ahora uno se orienta más por el estudio no invasivo. Y ya después del estudio no invasivo, entonces pues ya se seleccionan los pacientes que deben ir a cateterismo cardíaco, o podríamos hacer primero una resonancia magnética y ver si la etiología es isquémica, entonces podríamos enviarlo directo a un cateterismo, ¿no? Bien, bueno, eso perfecto. Yo pienso. Perfecto. Y la otra preguntita era también, bueno, hablando de la resonancia magnética, ¿a qué pacientes, o sea, no a qué pacientes, dentro de los pacientes con miocardiopatía dilatada, que tienen indicación de CDI, porque tienen menos de 35% de fracción de eyección, y la causa no es isquémica, ¿ustedes le piden a todos los pacientes para evaluar fibrosis y con eso definir desfibrilador sí o no una resonancia antes de colocarle? Digo por el estudio Danish, que puso un poco en duda del beneficio en esta población no isquémica de poner un desfibrilador y la posible utilidad de la resonancia y la fibrosis, no solo para ver la etiología, sino como predictor de arritmia y de muerte súbita en estos pacientes. ¿Ustedes la hacen de rutina en estos pacientes antes del CDI? Sí. Bien. Sí, le hacemos, aunque bueno, ahora tenemos los estudios de medicina nuclear que son bastante buenos y que vamos a empezar a valorar no solamente la sincronía sistólica, sino también la diastólica. Ya tenemos el software, entonces inclusive estuvimos en el protocolo de Vision y hemos publicado sobre disincronía diastólica en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí. Bien, excelente. Antes de darle la palabra al doctor Alonso, acá hay una pregunta del doctor Bustamante Labarta, Nilda, dice, considerando el STITCH, ¿la búsqueda de viabilidad sigue siendo necesaria? ¿Sigue siendo un gold estándar? Es la pregunta. Bueno, de acuerdo al STITCH, se supone que los estudios de medicina nuclear no tienen importancia, pero yo creo que el STITCH que tiene varias deficiencias, porque ellos hicieron solamente con estudios de medicina nuclear. Y nosotros hemos tenido algunos casos donde el estudio de SPECT muestra que no hay tejido viable y lo llevamos a estudio de PET con amonia y con FDG y encontramos viabilidad y entonces el pronóstico de este paciente es completamente diferente. Entonces yo creo que el STITCH pues habría que revisarlo bien, pero no sé si se trata también de experiencia, pero ellos valoraron solamente con SPECT, no utilizaron PET y también con ECO y no sé cómo estuvo eso, pero aún así nosotros seguimos utilizándolo, no sé qué piensen ustedes al respecto. Bien, gracias Nilda. Ahora le damos la palabra al doctor Enrique Alonso. Doctor Quique, habilite el micrófono. Sí, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Doctora, felicitaciones por la charla, realmente muy completa y muy abarcativa. Si bien la insuficiencia cardíaca es una entidad eminentemente clínica, si bien muchos de los que estamos como panelistas somos imagenólogos, fundamentalmente partimos siempre de la ecografía, pero en nuestras instituciones, en el consultorio, es un manejo eminentemente clínico. Y me ha parecido muy interesante dos puntos que usted ha tocado en cuanto al manejo del esquema terapéutico para ver la evolución sobre nuestros enfermos. Habida cuenta que las imágenes siempre las hemos utilizado esencialmente como diagnóstico y fundamentalmente como marcadores pronósticos. El simple hecho de conocer la fracción de eyección, todos los estudios multicéntricos son un marcador pronóstico de alta mortalidad. Pero me ha parecido interesante, sobre todo en el manejo, y para dejar un concepto a los médicos jóvenes, en dos puntos que usted tocó que me parece que puede ser interesante en el manejo terapéutico, que es el estudio de las cometas para ver la congestión pulmonar
y el estudio fundamentalmente del strain de la aurícula izquierda a través de la fase de reservorio. Si ustedes lo utilizan de rutina para ver el manejo clínico y terapéutico, estos dos puntos, en su centro, doctora. Mire, estamos a nivel de investigación, pero sí tenemos protocolos especiales en insuficiencia cardíaca con tratamiento y sin tratamiento, y les hacemos a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca de los protocolos el strain auricular izquierdo, porque no todos los equipos cuentan con ese software. Y ese es el problema, ¿no? Pero sí, yo creo que con todos los artículos que están saliendo últimamente, ya vamos a iniciar a todos los pacientes, realizarles el estudio de strain de aurícula izquierda como valor pronóstico, y el estudio de las cometas ya se está realizando en unidad coronaria de nuestra institución. Los médicos de unidad coronaria tienen su equipo portátil que a todos les hacen, inclusive va a salir ya un artículo de esta institución con el doctor Héctor González Pacheco y el doctor Araiza. Pero se está utilizando en todos los pacientes ya el estudio de las cometas con ultrasonido y lleva 2 minutos rápidamente, nada más. Es muy fácil. Yo no estoy haciendo eso, he tomado los cursos ya y ahora con la pandemia pues no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero lo vamos a realizar en los pacientes isquémicos. También se utiliza durante el ecoestrés ya el estudio de las cometas para complementar el diagnóstico. Muchas gracias. Excelente. Acá tenemos otra pregunta, un poco la contestaste durante la charla. El doctor Tilka Martínez pregunta cómo evalúas la utilidad del eco 3D versus la resonancia, teniendo en cuenta que no existe el acceso fácil a todos los métodos complementarios. Bueno, el eco 3D es excelente y tiene alta correlación con resonancia magnética. Entonces, yo creo que si no tenemos resonancia magnética, nos podemos quedar tranquilos con el eco tridimensional. Excelente. Bien. Una pregunta de mi parte con respecto a los pacientes que van a terapia de resincronización, una preguntita con respecto a la práctica de ustedes de todos los días. Nosotros generalmente evaluamos el paciente que ya viene de electrofisiología por ecocardiografía y complementamos el examen y generalmente el paciente va a resincronización. Ustedes al paciente le hacen toda la evaluación, pasa por medicina nuclear, le haces strain en el laboratorio de eco. ¿Cómo evalúan a ese paciente ustedes habitualmente, Nilda? Sí, bueno, está el cubículo especial para valorar a los pacientes de ecocardiografía, principalmente con ecocardiografía, pero ahora ya medicina nuclear está reportando el ancho de banda, la desviación estándar, el sitio de menor activación y cosas de ese tipo, pero principalmente se valora con la sincronía intraventricular, también con el strain y pues con el eco tridimensional, aunque todo eso dicen que no tiene tanta correlación, que tiene pobre valor, por eso no se ha utilizado, todavía está en estudios. Entonces yo creo que hay que esperar un poco para ver si la ecocardiografía como una técnica no invasiva y de primera línea sería la técnica que permita definir qué pacientes son los candidatos a terapia de resincronización, como se hace ya después, la evaluación después del tratamiento. Casi no te escucho. No escucho. ¿Ahí se escucha? Sí. Te decía, ¿qué strain están usando ustedes en ECO para evaluar el paciente de terapia de resincronización? ¿El longitudinal global o usar radial o circunferencial? No, el longitudinal global. Nosotros en investigación para insuficiencia cardíaca valoramos el strain circunferencial y el radial y también el twist. Pero ese es con la máquina de Siemens, pero eso es para investigación. Ok.
Ok, bueno, aquí hay muchísimas felicitaciones en el chat y agradecimientos hacia ti, Nilda. Todo el mundo te felicita por la excelente presentación, así que no voy a leer los de todos, los mensajes de todos, pero eso es el común denominador, ¿no? Te agradecen y te felicitan por la excelente charla. Así que ya no hay más preguntas, no queda más que agradecerte nuevamente, Nilda, de todo corazón, la Sociedad de Cardiología de Tucumán, infinitamente agradecida con tu presentación, y bueno, un cariño desde Argentina y será hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Jorge, a todos los que han estado conectados y que han tenido un poco de tiempo para estar escuchando. Espero que haya cumplido las expectativas. Traté de presentar lo más novedoso que hay en insuficiencia cardíaca y bueno, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Te mandan saludos tus alumnos de Perú, de Colombia, de México y de Argentina varios. Sí, sí, Un estoy a sus saludo. órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Nilda. Hasta luego. Gracias a todos por la presencia. Será hasta la Gracias. próxima, ¿eh? Muchas gracias.